Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historiar. Soy Marcela Ternavasio y hoy vamos a conversar con Sergio Zerúnnikov sobre su reciente libro El poder del disenso, cultura política urbana y crisis del gobierno español Chuquisaca 1777-1809. Este libro fue publicado el año pasado, en 2022, por Editorial Prometeo, en la colección Historia Argentina, que dirige Raúl Fradkin. Sergio Zerúnnikov es un muy reconocido historiador argentino que hizo su carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en la Universidad de New York y actualmente es docente y director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. A nivel internacional, sin duda es uno de los más reconocidos especialistas en historia colonial andina y autor, entre otros libros fundamentales, de conflictos sociales e insurgencia en el mundo colonial andino, El norte de Potosí, editado por Fondo de Cultura Económica en 2006, y Revolución en los Andes, la era de Tupac Amaru, de Editorial Sudamericana, en 2010. Ambos fueron traducidos y editados en inglés por Duke University Press. En esta nueva contribución, Sergio expone los resultados de una investigación de muy largo aliento. Me río y destaco la expresión largo aliento por la exhaustiva pesquisa realizada en archivos dispersos en América y España, por la agudeza y novedad historiográfica que plantea su interpretación y por el desafío que implicó, ¿no?, narrar esta historia recortada en una ciudad, Chuquisaca, habitada por un heterogéneo mosaico de actores sociales y políticos que convivieron en ese casco urbano atravesados por conflictos de muy diversa naturaleza, que son los que vamos a tratar de conversar ahora con el autor. Bienvenido, Sergio, a esta conversación y muchísimas gracias por aceptar este convite. No, muchas gracias, Marcela, a vos, y para mí es un gusto enorme conversar con vos sobre este libro que, como vos bien decís, llevo muchísimos años a escribir, así que nada, me da mucho gusto poder conversar contigo. Magnífico. Para ir entrando en temas, Sergio, y para que los oyentes puedan familiarizarse, ¿no?, con el espacio en el que se recorta tu estudio, contanos por qué elegiste la ciudad de Chuquisaca como escenario. Una ciudad, cabe recordar a los oyentes, conocida también como La Plata, actualmente ciudad de Sucre, en honor a quien terminó liberando esos territorios en las guerras de independencia y que convirtió, digamos, a todas esas provincias altoperuanas en una nueva república independiente, que es la República de Bolivia. Pero cabe recordar también que, para el periodo que analizás, Chuquisaca, como el resto de las provincias altoperuanas, formaban parte de ese Nobel Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 con capital en Buenos Aires. Entonces, vos nos contás que ahí se trata de una ciudad mediana, de unos 18.000 habitantes, que sin embargo alcanzó un protagonismo extraordinario en la época. ¿Cuáles son las características de esta ciudad tan particular? Sí, es una ciudad, como vos decís, es una ciudad muy particular, no por la importancia económica, porque no tuvo una gran importancia en términos de producción agrícola, no tenía minas, como por ejemplo Oruro o Potosí, por supuesto. La Paz era para el siglo XVIII el gran centro comercial, digamos, del Alto Perú. Cochabamba era un gran productor de granos. Y Sucre, lo que hoy es Sucre, que en ese momento se lo llamaba en realidad el término que más se usaba en la época era La Plata. Lo que sucede, y yo uso Chuquisaca porque me parece que en este momento es más, si uno usa La Plata, sobre todo en un libro editado en Buenos Aires, la gente puede pensar que se trata de la provincia de Buenos Aires. Entonces decidí usar Chuquisaca. Algunas de las historias en realidad de la ciudad que se escriben en Bolivia utilizan también el término Chuquisaca, pero los contemporáneos usaban más el término La Plata. La verdad que ese es el término que siempre aparece en las fuentes y yo en general siempre he usado, pero bueno, para el libro cambié a Chuquisaca. Y esta es una ciudad que no tiene una gran importancia económica, digamos, pero que tiene una enorme importancia política, institucional y también intelectual, ¿no? Política porque, como vos bien decías, es la sede de la audiencia. O sea, la audiencia era, en el siglo, hasta fines de la época colonial, era el principal tribunal de justicia. Claro. Fue la primera audiencia en los Andes.
y siguió siendo la única audiencia en el sur andino hasta que se crea la audiencia de Cusco. Claro. Que eso ocurre después de las rebeliones de Tupac Amaru. O sea, eso recién ocurre hacia 1784 o algo por el estilo. Es decir, que hasta ese momento era la única audiencia. Y fue la única audiencia dentro del Virreinato del Río de la Plata hasta que se crea la audiencia de Buenos Aires. Claro. Eso es en 1785-1786. O sea que por buena parte de la década del 80, que es cuando mi libro empieza, es realmente el único tribunal de justicia, el mayor tribunal de justicia en todo el ámbito del Virreinato del Río de la Plata. O sea que tiene una gran importancia en ese sentido, y a su vez es la sede de la universidad y de una institución muy importante que llamó la Academia Carolina. Bien. La Academia Carolina era un centro de formación de juristas, de abogados, que funcionaba en la audiencia, es decir, no tenía un edificio aparte, sino que funcionaba en la audiencia, y que tenía la particularidad de que era una enseñanza práctica, era una enseñanza no escolástica, Claro. basada en la enseñanza, digamos, de la jurisprudencia, no en códigos formales, sino la jurisprudencia, y los estudiantes tenían que argumentar casos, Claro. ¿no? Como si fueran abogados. Entonces era un centro muy dinámico, muy de avanzada para la época. Las universidades eran terriblemente tradicionales, ¿no? Y los propios docentes y estudiantes se quejaban de eso. De modo que la Academia Carolina en ese sentido era muy innovadora. Y la Universidad de Charcas, que por supuesto también era la principal universidad, fuera de la Universidad de San Marcos, en Lima, era la principal Eran universidad. en la región. En Exacto. toda la región, sí, contando el Río de la Plata y el Perú. Y hacia ahí llegaban todos los jóvenes de las élites criollas, digamos, ¿no? Hacia Chuquisaca para estudiar en la universidad y estudiar en la Academia Carolina. Ahí llegó Castelli, llegó Moreno, ahí se formó Monteagudo, es decir, Nuestros futuros revolucionarios. nuestros futuros revolucionarios y muchos otros, y revolucionarios dentro del Alto Perú, bueno, se formaron ahí. Entonces era un centro, digamos, de mucha ebullición intelectual. Tal ¿no? cual, porque la palabra ebullición creo que pinta muy bien el cuadro de esa ciudad en este periodo, ¿no? En estas 3 décadas Uh-huh. que preceden justamente a la revolución. El libro se centra en las 3 últimas décadas que coinciden justamente, ¿no?, con las llamadas reformas borbónicas. Uh-huh. Ese centro en ebullición que vos analizás y describís muy bien, tiene actores colectivos, tiene actores individuales increíbles, pero antes de entrar en ellos y para que quienes nos están escuchando puedan contextualizar lo que es el centro de tu libro, justamente el poder del disenso, cómo estos actores colectivos individuales van creando repertorios y prácticas políticas al calor de unas reformas que sin dudas van a desatar y van a estimular gran parte de estos repertorios. Para contextualizar entonces el centro de tu libro, ¿cuáles serían las principales irritaciones que producen las reformas borbónicas en los distintos segmentos sociales del mundo colonial y específicamente en esta ciudad de Chuquisaca? Sí, hay, digamos, a partir de mediados, yo diría, del siglo XVIII, pero más específicamente a partir de la década de 1770, hay una serie de reformas que emprende la Corte de Madrid, ¿verdad? Bajo el reinado de Carlos III, que era un Borbón, vale decir que estaba vinculado con los reyes franceses, ¿verdad? Que tenía una clara tendencia absolutista. Entonces los Borbones españoles también toman esa concepción de la monarquía y básicamente lo que intentan hacer es ajustar el control político económico sobre las colonias, sobre las posesiones de ultramar, ¿verdad? Y lo hacen a través de una serie de medidas que tienen un impacto muy, muy fuerte, como vos bien decías, sobre distintos estamentos de la sociedad. Una de las cosas que hacen, y esto tiene un impacto tanto sobre las comunidades indígenas como sobre la población urbana, criollos, mestizos, sobre todos, es aumentar los impuestos. Claro. ¿No? Es lo que hacen todos los gobiernos cuando necesitan obtener más recursos. El ajuste. En este caso era el ajuste imperial, ¿no? Exactamente, era el ajuste imperial. Y lo que hacen es aumentar los impuestos, es decir, aumentar los impuestos a lo que se llama la alcábala, que es un impuesto al comercio, ¿verdad? Poner aduanas internas, claro, para asegurar la recaudación.
Una de las cosas que hacen y que tiene un impacto muy fuerte en la ciudad de Chuquisaca en particular es establecer un estanco, lo que llamaba el monopolio del tabaco. El monopolio de la venta de tabaco. El tabaco era un producto de consumo popular, masivo. Lo que llamaban vicios. Un ¿no? vicio, exactamente. Pero como decían en la época, es un vicio que a fuerza de transformarse en costumbre se transforma en un alimento para la gente, en algo imprescindible. Y sobre todo las clases populares consumían muchísimo tabaco. Era un tabaco que compraban sobre todo lo que llaman rama o en mazo y muchos mascaban. Ajá. Lo que hace la administración regia es, y esto lo hace en 1700, a fines de la década del 70, en todas las ciudades del Alto Perú, es obligar a comprarlos en cigarrillos, ¿verdad? Claro. Entonces el Estado compra el tabaco, lo transforma en cigarrillos y se lo vende a la gente en cigarrillos. Ya no lo pueden comprar más para mascar. Y esto lo que hace es incrementar el precio, obviamente, del Por tabaco supuesto. y genera una renta para la Real Hacienda, un ingreso para la Real Hacienda. Y esto, bueno, tiene por supuesto un efecto muy, muy perjudicial sobre las condiciones de vida, el costo de vida en las ciudades, ¿no? Y imponen otros impuestos a la producción agrícola. Entonces, por un lado, aumentan los impuestos, lo cual, por supuesto, no le gusta a nadie. Por otro lado, hay una política muy deliberada y que revierte lo que había sido una tendencia que venía ya del siglo XVII de designar funcionarios españoles para los altos cargos en América, es decir, oidores en las audiencias, Sobre todo en las audiencias. presidentes de las audiencias, corregidores que son gobernadores provinciales, ¿no? También en el caso para la iglesia, ¿no? Los obispos, los arzobispos, es decir, los altos cargos en la administración pública y en el mundo eclesiástico venían de España, la gente venía de Ya España. no son para los criollos. No son para los criollos, y hay un dato que me parece a mí que en ese sentido es muy ilustrativo en el caso de Chuquisaca. Para mediados del siglo XVIII, es decir, la década de 1750, todos los oidores, todos los ministros de la audiencia, Sí. ¿no? Oidores, fiscales, presidentes, todos menos uno eran criollos. Claro. O sea, estaba completamente dominado por criollos. No eran necesariamente gente del Alto Perú, muchos venían de Lima, eran familias muy adineradas, ¿no? Pero una cosa era muy venir encumbradas de Lima y otra directamente de la y metrópoli. otra venir de Granada, de Sevilla, de Galicia, ¿no? Para 1777, 1780, esto se revierte por completo y pasan a ser todos peninsulares, Claro. menos uno que es de cusqueño, que prácticamente ni pincha ni corta. Entonces, esto es un cambio muy importante, en el sentido que el mensaje, ¿no? ideológico Sí. que enviaba este tipo de reformas es que eran territorios administrados por la corona, que no eran, digamos así, reinos en el cual los habitantes locales tenían control sobre las instituciones de gobierno, sino que era directamente administrado por la corona a través de funcionarios, de juristas que venían directamente de España. En ese sentido el mensaje es muy poderoso, digamos. Y en ese punto, Sergio, vos marcas también otro factor fundamental, y ahí te quiero llevar a los motines, pero antes de presentar los motines. Y es también una presencia de guarniciones militares que no son las milicias locales conformadas por criollos de diversos segmentos sociales, sino llegadas de la metrópoli. Entonces, en ese punto vos vas marcando, vuelvo sobre el título del libro, cómo se va construyendo el poder del disenso y las resistencias de un vecindario que comienza a oponerse a estas medidas de ajuste imperial y que va a generar justamente repertorios de resistencia que tienen que ver con el centro del libro, en análisis de las acciones de estos vecinos a través de cabildos abiertos, petitorios, guerra de plumas, enfrentamientos armados, movilizaciones callejeras y motines. Vos ahí analizás 2 motines increíbles, maravillosos para cualquier historiador por la cantidad de fuentes y de voces que se cruzan en ellos, que es uno en 1782, otro en 1785, que nos iluminan esos motines en relación a lo que venís contando respecto del ajuste imperial, de las características de la ciudad de Chuquisaca. Claro, lo que va a suceder, digamos, es que, como decíamos, ¿no? Es decir, la llegada de estos ministros españoles, digamos, genera, y más el aumento de los impuestos y demás, genera tensiones muy fuertes, como bien decís, se expresan, digamos, en movimientos de protesta, en formas de protesta, digamos, que tienen que ver con petitorios colectivos, ¿no? Contra las políticas
imperiales y contra la actitud de estos nuevos ministros hacia el vecindario local, ¿no? Y contra, por ejemplo, el estanco de tabaco u otros incrementos en los impuestos. Ahora, sobre esto lo que se va a sumar, como vos bien decís, es la llegada por primera vez, desde el siglo XVI, de regimientos de soldados españoles que cruzaban el Atlántico y que se establecieron en las principales ciudades andinas, incluyendo Chuquisaca. El motivo de esto fue un motivo puntual, coyuntural, muy importante, que fueron las grandes rebeliones andinas. Y aquí interrumpo un segundo a nuestro autor invitado, porque justamente podrías aquí también introducir tus clásicos libros, ¿no? Sobre esas rebeliones andinas. Digo, Sergio Zerúnikov es un gran especialista en dichas rebeliones y por lo tanto, bueno, articular un poco los resultados de esas investigaciones anteriores tuyas con ahora el ámbito urbano y Chuquisaca y el porqué de estas medidas y de estos motines. Claro, lo que va a suceder, digamos, es que entre 1780 y 1781-82 se produce a lo largo de los Andes, en el Alto Perú y en el Bajo Perú, en alrededor de Cusco, lo que es la mayor sublevación indígena, no solo en la época colonial, sino a lo largo de la historia. Es decir, no hubo otra rebelión de la masividad, del nivel de radicalización de las rebeliones de Túpac Amaru. ¿No? Las famosas rebeliones de Túpac Amaru en el Cusco, de Túpac Katari en La Paz y de los hermanos Katari en la región de alrededor de Potosí, de Charcas, ¿no? Es una rebelión de una dimensión inusitada. Es decir, pensemos que se formaron ejércitos insurgentes. Las principales ciudades en los Andes, ¿no? Hablo de Chuquisaca, de La Paz, de Cusco, de Arequipa, o Puno, fueron asediadas, algunas tomadas directamente. Y es una rebelión que toma el control de vastísimas áreas rurales, ¿no? Y a su vez el contenido ideológico de esa rebelión, que era, de alguna manera, va cambiando, va teniendo distintas encarnaciones, digamos, regionales, distintas formas regionales, pero básicamente la idea era poner a lo que se llamaba el nuevo Inca en el poder, es decir, echar a los invasores españoles, volver a la dinastía prehispánica. Volver a la dinastía prehispánica, restablecer de alguna manera alguna versión idealizada del incanato, ¿no? Bueno, una ciudad que no mencioné, que es muy importante en el Alto Perú, es Oruro. Claro. En Oruro, directamente las élites criollas se alzaron contra la corona en nombre de Túpac Amaru. Es la única ciudad donde eso sucede, pero es una ciudad importante, porque es una ciudad minera muy importante. Entonces, estamos frente a un cataclismo social del cual todos eran absolutamente conscientes que no había precedentes y que nadie sabía dónde podía terminar eso. En ese contexto, en un contexto absolutamente inusitado, es cuando desde Lima y desde Buenos Aires se envían ejércitos para poder reprimir la rebelión, porque como vos bien decís, lo que existía en los Andes que eran milicias de criollos, que en su mayoría... Que vos llamás milicias de papel, eso es maravilloso. Claro, es un concepto que yo tomo de nuestro querido colega y uno de los grandes especialistas en historia social de la guerra, que es Alejandro Rabinovich, ¿no? Sí. Que él en realidad lo tomó prestado de él, y lo que él menciona con mucha razón es que estas milicias tenían una función ceremonial, básicamente. Lo que hacían era ponerles uniformes, marchar por la plaza, darle títulos ostentosos a los coroneles, los capitanes, que jamás habían tenido ninguna experiencia de guerra, tenían escasísimo entrenamiento, malas armas y ninguna expectativa de jamás tirar un tiro. Pero se formaban estas milicias, se hacían las listas de soldados, de capitanes, se mandaban a España y decían, mire, qué defensa que tenemos del reino. Por supuesto que cuando estallaron las rebeliones, la mayoría de las milicias no sirvieron para nada. Por supuesto. Fueron arrasadas y surgió la necesidad de enviar ejércitos desde España. En el caso del Alto Perú, lo que se hizo, como pertenecía, como vos bien decías, al Virreinato del Río de la Plata, es decir, a Buenos Aires, desde 1776, habían llegado tropas de los regimientos que se llamaban de Extremadura y de Saboya, dos regimientos españoles, que habían llegado para la guerra contra los portugueses. Sí. Lo que pasa es que cuando llegan a Buenos Aires, la corona española, como vos sabés mejor que yo, firma un acuerdo de paz con los portugueses. Tal cual. Entonces no hay guerra, hay una serie de escaramuzas que no tienen mucha importancia y estos se quedan en Buenos Aires sin mucho que hacer. En ese momento estalla la rebelión y lo que decide el virrey, que era Juan José de Bertis, le encuentran un destino a estas guarniciones y los mandan para el norte.
¿no? Los mandan para el norte. Efectivamente en el Perú estaban desesperados por la llegada de esta gente. Entonces llegan estos soldados, son varios compañías y batallones. Efectivamente son muy importantes para reprimir la rebelión. Claro. Era gente que sí tenía entrenamiento, tenía armas, tenía disciplina, y en fin, son junto con las milicias, sobre todo las milicias de Tucumán, son eficaces para reprimir la rebelión. Ahora, ¿qué pasa? Esos regimientos se van asentando, una vez que la rebelión termina, en las distintas ciudades andinas. Las ciudades andinas. Y se decide que se queden en las ciudades andinas. Así que se forman guarniciones permanentes de soldados españoles. Es decir, que en las ciudades, en este ecosistema, aparece un animal nuevo, claro, que no existía hasta entonces, que son soldados armados con el fuero militar, es decir, que solo podían ser juzgados por sus pares. Por sus pares. ¿No? Tienen el fuero militar, gente soltera, ¿verdad? Perdidas en estas ciudades con la expectativa de quedarse 4 o 5 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Es importante lo que dice Sergio sobre esta gente soltera, porque vos desarrollás muy bien también allí el papel de las mujeres, digamos, Uh-huh. ¿no? En las diatribas contra estas guarniciones. Bueno, pero te dejo la palabra. Claro, porque se producen, digamos, en el caso ya ahora hablando específicamente de Chuquisaca, hay 2 fuentes de tensión que son muy importantes con estos soldados. La primera es que, en el caso de Chuquisaca es una de las pocas ciudades en todos los Andes, ¿no? Dentro de este ciclo insurreccional, donde las milicias logran repeler el asedio de las comunidades indígenas. Es decir, los indígenas literalmente asedian la ciudad de Chuquisaca, ¿no? Se forman sus campamentos en las afueras, y las milicias urbanas, todavía no habían llegado los soldados, son las que lo logran repeler. Entonces, para las milicias, que eran básicamente, los soldados eran sectores de la plebe, de los sectores populares, y los oficiales eran patricios, comerciantes, burócratas, etc. Para estas milicias era una gran fuente de orgullo y de empoderamiento haber podido defender la ciudad y defender el reino, defender los dominios del rey, como ellos decían, ¿no? Y mostrar esas credenciales frente a la metrópoli. Por supuesto, era un arma de empoderamiento en el sentido de decir, bueno, nosotros defendimos el reino de estos salvajes, porque es como lo veían, como salvajes. Entonces, a partir de eso, la corona nos tiene que dar una serie de prerrogativas, etcétera, etcétera, porque nosotros somos leales vasallos de la corona, como se decía en ese entonces. Entonces, cuando llegan los soldados, claramente hay una competencia de méritos. Sí. Los soldados habían sido importantes para derrotar la rebelión en las zonas rurales, pero en Chuquisaca habían sido realmente los milicianos. De hecho, una de las compañías de milicias que se levanta frente a la rebelión queda como una compañía acuartelada, es decir, no acuartelada, pero una compañía a sueldo. Sí. A sueldo significa que eran milicias que cobraban un sueldo, que tenían sus armas, que tenían sus uniformes, y que no eran milicias solamente reunidas los fines de semana para marchar por la plaza, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esas milicias van a quedar y claramente se va a producir una competencia muy importante con estos soldados españoles, ¿verdad?, que se asientan en la ciudad. Entonces ahí hay un problema político. Sí. Muy claramente político. ¿Quién tiene la potestad de defender al rey? Claro. ¿Los soldados españoles o estos milicianos que lo habían hecho? ¿No? Claro. Y la competencia es fenomenal y es inmediata. Y luego se va a producir otra cosa que es muy importante, a la cual vos hacías alusión, que es el problema de la convivencia cotidiana. Esta gente, estos soldados, que normalmente eran soldados de las clases bajas, sí. Eran reclutados, digamos, de sectores muchas veces marginales, en su mayoría eran, por supuesto, analfabetos. Era gente, digamos, de sectores bajos de España. Estos soldados, digamos, cuando empieza la convivencia con el vecindario, se empiezan a producir una serie de conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con que los soldados salían armados a las chicherías a tomar. Claro. Además, digamos, de la tensión política que mencioné antes, se producían choques, claro, ¿no? Y peleas y reyertas. El problema es que los soldados estaban armados. Y el problema era que los soldados, cuando mataban o herían a algún paisano, bueno, tenían el fuero militar. Sí. Es decir, no eran juzgados, digamos, por las autoridades del cabildo, por la justicia ordinaria, ¿no? Exacto. Entonces tenían ese privilegio. Entonces se empiezan a generar tensiones fuertísimas respecto a la presencia de estos soldados. Y el otro problema que tenían era que, por supuesto, los soldados entablaban relaciones con las mujeres. Con las mujeres.
Y muchas veces con esas mujeres estaban casadas o eran hijas, digamos, de sectores patricios. Y estos soldados, digamos, no hacían honor a las reglas patriarcales, ¿no?, que regía la sociedad charqueña, ni a las jerarquías de género, digamos, que regían este tipo de sociedades. Entonces lo que se pone en juego es la honorabilidad, en este avance sobre las mujeres locales y en este ejercicio de la violencia, digamos, en los lugares de la ciudad, en los ámbitos de sociabilidad. Lo que se pone en juego es el patriarcado, ¿no?, el poder patriarcal de los vecinos, y el control sobre las mujeres, ¿no? Entonces, esto, digamos, va a generar tensiones tan grandes que va a terminar en el estallido no de uno, sino de dos motines. En 1782 y en 1785 contra la guarnición. Es decir, la gente quería que la guarnición se vaya, digamos, de la ciudad, y aducían este tipo de violencias y también, como decía antes, que era ilegítimo que la corona española tuviera ejércitos españoles en sus colonias. En sus propias colonias. Para la corona esto era un absurdo, o sea, ellos tenían todo el derecho. Mientras que la cosmovisión del vecindario era exactamente la contraria. Exactamente la contraria, así es. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos en un momento. ¿Cómo no? Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, muy bien, retomamos la conversación aquí con Sergio Zerulnikov sobre su último libro, El poder del disenso. Venimos conversando sobre estas acciones colectivas, ¿no? Sobre, en este caso, dos motines tan importantes que son los motines de 1782 y 1785 que nos describió sumariamente Sergio. Pero además de estos actores colectivos tan potentes, hay actores individuales en tu libro que son una joyita. Entre ellos, don Ignacio Flores. Vos decís al final de tu libro que tu interés inicial era hacer una biografía sobre este personaje, que finalmente terminó siendo un libro muchísimo más ambicioso, biografía sobre la que vas a regresar y estás regresando y todos esperamos ansiosamente, porque es una trayectoria vital muy, muy interesante. Y bueno, querría que nos contaras un poco sobre esta figura de Ignacio Flores. Sí, Ignacio Flores es un personaje muy interesante. Él es... En primer lugar, digamos, él tiene una actuación pública muy destacada en Charcas, porque él es el comandante de armas de Charcas, es decir, es la persona que está a cargo de reprimir las grandes sublevaciones, ¿no? Es el que organiza el ejército, organiza las milicias, luego se pone al frente de estos destacamentos españoles que llegan a la región, y es el que va a levantar lo que se llama el Sitio de la Paz. El Sitio de la Paz estuvo sitiada por las fuerzas de Túpac Katari durante 109 días. Ajá. Como todos sabemos, La Paz es como una especie de hoyo, claro, ¿no? Entonces las fuerzas indígenas insurgentes se pusieron en el Alto, en lo que hoy es el Alto, hoy es una ciudad, ¿no? En ese momento un área medio rural, e impidieron que llegaran alimentos y cortó todas las comunicaciones de la población de La Paz con el mundo exterior. Murieron cientos y cientos de personas de hambre. Claro. Sí, se comían los zapatos. Decían que la imagen de la ciudad sitiada realmente en esa brutal. Geografía, en esa cartografía, ¿no? Sí. Es brutal, fue un sitio brutal, ¿no? Y Flores es el comandante militar que llega con estos soldados, con las milicias, y logra levantar lo que se llama el primer sitio. Después se tiene que retirar, hay un segundo sitio, pero en fin, cumple una función muy importante en ese sentido. A su vez, gracias a ese desempeño, ¿no?, como con las tropas, es designado presidente de la audiencia de Charcas y luego intendente, ¿no? Es decir, en 1782 se crea el régimen de intendencias, que, sí. Que se crean intendencias a lo largo
del Virreinato del Río de la Plata. Una de las intendencias es la Intendencia de Charcas y él es el intendente. Como intendente tenía amplísimos poderes, ¿no? En el plano militar, en el plano de la hacienda, de guerra, de justicia, y los intendentes en Chuquisaca eran a su vez presidentes de la audiencia. Entonces, es una persona, digamos, que ocupó los cargos más altos en la administración regional. Pero a su vez era una persona que tenía una visión extraordinariamente crítica del Imperio Español, Estaba básicamente contra todo lo que las políticas de Carlos III representaban. Estaba contra el aumento de los impuestos. Por ejemplo, tenemos cartas privadas de él que le escribe a amigos, donde despotrica contra el aumento de la aduana, contra el aumento de la alcábala. Dice que eso nunca debió haber pasado, que nunca se tendrían que haber puesto aduanas en el Alto Perú. Es una persona que, a pesar de haber estado al frente de la represión, entendía perfectamente, y lo ha escrito en muchísimas cartas, tanto oficiales como privadas, personales, que los indios tenían causas muy legítimas para haberse alzado y que si no se cortaba con la explotación indígena y con el tratamiento que se estaba dando a los indígenas, iba a haber nuevas rebeliones. Claro. Es decir, una persona que tenía una visión muy amplia y muy crítica del mundo que lo rodeaba. Porque lo que impresiona cuando uno lee el libro, entre las tantas cosas que impresionan de este libro, del que solo estamos comentando fragmentos, porque es un libro de 4 partes que llega hasta 1809, lleno de ideas y lleno de episodios basado en fuentes documentales que son imperdibles. Y lo que llama la atención justamente no es solo las diatribas que este personaje Flores hace en su correspondencia privada, sino en lo oficial. Esto es muy llamativo. Exactamente, él se sentía con el deber, digamos, de expresar sus ideas a las altas autoridades, y eran ideas tremendamente críticas, ¿no? Y que realmente lo que van a hacer es signar su final. Es decir, él en 1786 es destituido, es llevado casi por la fuerza a Buenos Aires. Es puesto en una especie de arresto domiciliario, no se le permite salir de la ciudad de Buenos Aires, no se le permite volver a España, se le dice que tiene que quedar esperando en la ciudad hasta que se le hagan los cargos. Es decir, que tiene un final muy trágico, sombrío, ¿no? Muy sombrío, muy trágico. Muere en 1786 acá en la ciudad de Buenos Aires. Su muerte es una especie de causa célebre, digamos, circuló por todo el ámbito del Río de la Plata, en función de las cosas que él escribía y también de las cosas que él hacía. Es decir, cuando se produce el motín de 1785, él claramente, pero absolutamente se pone del lado del vecindario. Del lado, tal cual. Total y absolutamente del lado del vecindario, sí. Contra los oficiales españoles, contra los soldados españoles, contra los ministros de la audiencia, contra el virrey de Buenos Aires. Es decir, él escribe cosas tremendamente agudas respecto a por qué, digamos, los vecinos se están alzando, digamos, ¿no? ¿Por qué el sistema de gobierno, tal como estaba, no podía continuar, digamos, ¿no? Y en el marco de esas injusticias percibidas, ¿no? Como medidas injustas, además de los motines, además de lo que venimos conversando en torno a las políticas que enfrentan a la audiencia y a las distintas autoridades con este personaje, Ignacio Flores, hay en tu libro, digamos, se demuestra muy bien, yo diría, lo que es el papel de la judicialización de los conflictos. Esto es, cómo la práctica de acudir al estrado atravesaba, ¿no?, en el orden colonial a los muy diversos segmentos sociales. Trabajás un juicio célebre, el de otro personaje célebre y extraordinario, que es el de Juan José Segovia. Pero a mí me gustaría que introdujeras no solo el papel y la importancia del juicio de Segovia, sino también en contraste con el papel de Tomás Catari, ¿no? Un campesino aymara que llega también a Buenos Aires y llega reclamando justicia. Entonces, el papel del estrado es un papel que no está solo reservado a las élites, sino que es un espacio al que acuden los diversos segmentos sociales, que por supuesto siempre es un acceso asimétrico. Sin embargo, vos vas mostrando el caso de Tomás Catari y el caso de Juan José Segovia. Bueno, ¿qué puntos iluminan estos trayectos, ¿no?, de ambos personajes?
Claro, lo que yo creo que muestran es que, digamos, la justicia española, las instituciones de justicia española, era el ámbito donde se hacía política. Claro. Digamos, donde lo que hoy entendemos por hacer política, es decir, las acciones colectivas en relación al ejercicio del poder, a cómo se ejerce el poder y a distintas concepciones respecto al ejercicio del poder, se dirimían no solo, pero en gran medida en el ámbito judicial, ¿no? Es decir, la justicia operaba como una caja de resonancia de las demandas, de los anhelos, de las insatisfacciones de los distintos grupos sociales. Y esto abarcaba tanto a los indígenas como a las élites. Y en ese sentido esto tiene que ver, por supuesto, con la arquitectura institucional del Imperio Español, ¿no? Es decir, Claro. la justicia, digamos, no había división entre justicia y gobierno, digamos, Ajá. no como entendemos hoy, es decir, una división de poderes, en el que hace las leyes, el que las aplica y el que las juzga, digamos, ¿no? Es decir, ahí era todo lo hacían las mismas autoridades, ¿no? Las autoridades eran jueces Sí. y a su vez eran gobernadores, Eran digamos. gobernadores. Entonces, el problema es no entender lo que es importante cuando uno se acerca a estos procesos coloniales y tardocoloniales, es no restringir el uso de la justicia a cuestiones de delito, de corrupción, o lo que hoy entendemos por el ejercicio de la justicia, sino que la justicia realmente es un ámbito donde se hace política. No es el único. Los motines es otra forma, Claro. ¿no?, de expresar aspiraciones Y una- políticas. Y los pasquines, por ejemplo. Tal cual. Pero ahí el contraste justamente entre la emergencia de una violencia política más o menos controlada en el motín Ujú. y tramitar el conflicto pacíficamente por la vía del estrado, que muchas veces genera, ¿no?, violencia, pero es muy interesante ver esas dos vías. Están absolutamente interconectadas. Claro. El problema es separarlas. El problema no es había separarlas. separación. Tal cual. Así como no había separación entre la función de gobierno y la función judicial, no hay separación entre la apelación al sistema, a las instituciones coloniales y el ejercicio de la violencia. Eran dos caras de la misma moneda. Es decir, cuando se producen estos motines en 1782 y en 1785, el ayuntamiento es el vocero de la rebelión, Claro. directamente. Es el que se hace cargo de explicar los motivos por los cuales la gente se alzó. Dicen que por supuesto la violencia no era justificada, que eran excesos. Le echan después al final la culpa a 2 o 3 forasteros que llegaron a la ciudad, qué sé yo, que es una manera de decir quién hizo la rebelión. Fuente Ovejuna, es decir, la comunidad, digamos, ¿no? Pero el ayuntamiento, las élites patricias, es decir, la gente que ocupaba los más altos cargos, digamos, en la administración municipal, en la universidad, en las milicias y demás, son la representación institucional de esa violencia popular. Y sobre no todo hay diferencia. Y sobre todo es interesante cómo hay una disputa por establecer la narrativa de los hechos, la matriz de sentido de los hechos, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones que está en debate en este momento y que vos mostrás muy bien es qué era la sedición, ¿no? Si el delito de sedición, el derecho de rebelión, entonces establecer una narrativa que justifique los hechos o que ataque, ¿no?, esa misma interpretación es muy interesante. Bueno, y ahí, como vos bien planteás, hay una guerra de plumas. Sí, pero la guerra de plumas es una expresión de la época, ¿no? Es un Claro. fiscal de la audiencia que dice, yo sabía que esto iba a terminar en una guerra de plumas, porque, claro, el tipo se ve impotente para generar un relato sobre lo que acaba de suceder, es decir, de por qué la gente se amotinó y empezó a tirar piedras contra la guarnición militar. Generar un relato que fuera aceptado, digamos, ¿no? Sí, porque los vecinos, tanto los plebeyos como los patricios, el ayuntamiento, la universidad, todos formaban, digamos, creaban sus propios narrativas sobre lo que había sucedido y por supuesto le echaban la culpa a los soldados peninsulares, a los ministros de la audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una guerra clara, hay, digamos, una confrontación respecto a cómo hacer sentido de lo que acababa de pasar, y lo que había detrás de esa guerra de plumas eran distintas concepciones de legitimidad monárquica. claro. Y que se pone muy claramente de manifiesto. Es decir, hay una guerra en torno a las formas legítimas de gobierno. Sí. Eso es lo que está detrás de eso. Es decir, no es simplemente una revuelta contra una guarnición militar porque se aprovechaban de las mujeres, No. sino es cuál es el derecho de la corona
a gobernar América y cómo debería hacerlo, digamos, ¿no? Eso es lo que está en Y el una de las fondo. cuestiones más interesantes del libro es precisamente cómo vas mostrando paulatinamente el modo en que todos estos actores van descubriendo sobre la marcha el poder del disenso. Es decir, van descubriendo sobre la marcha que en muchas de las ocasiones en las que se rebelan, bueno, finalmente van a lograr torcer los procesos de toma de decisiones de las autoridades y por lo tanto descubrir en esa torsión que efectivamente la movilización callejera, el estrado o la rebelión armada surtió efecto, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí hay que traer, se puede traer, digamos, ¿no? Y yo diría que hay que traer a colación las cosas que se han escrito sobre la crisis del antiguo régimen, no solo en América, sino en Europa, ¿no? Claro. Como vos bien conocés, y quizás lo puedes explicar mejor que yo, ¿no? Es decir, durante el siglo XVIII, de acuerdo a, por ejemplo, los trabajos de Roger Chartier, ¿no? Sobre los orígenes culturales de la Revolución Francesa, en gran parte inspirados por los trabajos de Habermas, ¿no? Sobre los orígenes de la esfera pública, ¿no? Para el siglo XIX, que dieron lugar a montones de trabajos sobre el siglo XVIII. Lo que se pone de manifiesto, digamos, es que lo que luego se va a llamar la Revolución Democrática, ¿no? Sí. A partir de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, etcétera, etcétera. El origen de eso es la conformación de lo que podríamos llamar una esfera pública, que es básicamente la creación de distintos espacios muy distintos, donde los individuos discuten asuntos de Estado, asuntos públicos, por fuera de las instituciones, por fuera del control estatal, por fuera de la tutela del Estado absolutista y por fuera de la tutela de la Iglesia, ¿no? Y esto se expresa en muchos campos, puede ser en el campo literario, artístico, político, religioso, los campesinos que también empiezan a ir a en Francia, digo, ¿no? Ir a los estrados judiciales para protestar contra las cargas feudales, los artesanos que también se manifiestan. Es decir, se va creando una sociedad donde empieza a tener un rol predominante, lo que podríamos llamar el mundo de la opinión. Claro. ¿No? ¿Y eso con qué rompe? Bueno, rompe con el monopolio del Estado sobre el poder de opinar, ¿no? Sí. sobre cuestiones de interés público, de interés común, ¿no? Sean políticas o no. Claro. Es decir, rompe con un concepto muy importante en la sociedad del antiguo régimen, que es con el unanimismo. Sí. Es decir, la pluralidad, la diferencia de opinión en el antiguo régimen era visto como una patología. Claro. ¿No? Es decir, todos tenían que estar de acuerdo, por principio, con las políticas regias y no había ningún espacio legítimo de divergencia, digamos. Lo que empieza a pasar en Chuquisaca, yo creo que es algo relativamente similar, por supuesto con sus propias características, que es precisamente cómo se va rompiendo, digamos, ese unanimismo y esa obediencia automática a las disposiciones del poder monárquico. En América existía una máxima que todos conocemos, Sí, ¿no? sí. Una máxima, digamos, que tenía que ver cómo se relacionaba la sociedad con el poder político, que era: se obedece, pero no se cumple. Es decir, la gente decía: fenómeno, llega una orden del rey o de las autoridades locales, la obedecemos, después no la cumplimos. Lo que empieza a pasar en Chuquisaca es algo muy diferente, y esto es para mí el corazón de esta cultura de disenso que se comienza a conformar, y es que no se obedece. Es que no se contesta la obediencia, no solo el cumplimiento. El cumplimiento siempre fue así. Pero lo que se empieza claramente a poner sobre el tapete es la segunda premisa del eslogan. Exactamente, no se obedece. Es decir, directamente lo que se hace es refutar la legitimidad de los magistrados regios para gobernar. Y eso lo que hace finalmente es socavar, digamos, la gobernabilidad del imperio. No necesariamente la legitimidad en el sentido de que yo lo que no encuentro aquí, digamos, son proyectos independentistas, emancipadores, eso no se ve, pero lo que sí se ve con mucha claridad es que se impide, digamos, a la corona y a su aparato de poder ejercer el poder en los términos que ellos necesitaban imponerlo, ¿no?
Y que intentaban con el ajunte imperial precisamente. Exactamente. Ahora, en ese contexto, hasta acá hemos apenas mencionado y todos conocemos el gran papel de la Universidad de Charcas. Sin embargo, tu libro ilumina algo que al menos yo desconocía sobre esa vida universitaria. Cualquiera que lea el libro, a quienes invito calurosamente, por supuesto, a comprarlo y a leerlos tranquilos a todos estos conflictos que vamos adelantando. Uno de ellos es el de la universidad, el de la vida universitaria. Yo voy a hacer un anacronismo y una extrapolación, pero mientras lo leía no podía no pensar en nuestra vida universitaria hoy, lo que significa la elección de un rector, lo que significan las disputas internas, el papel de los claustros, en este caso el claustro docente. Uno imagina esa ciudad de Chuquisaca recorrida por abogados, por estudiantes y por una elección de rector que se convertía en una cuestión pública de toda la ciudad. Muy brevemente, describirle a quienes nos están oyendo en qué consiste esa vida universitaria, la elección de un rector. Claro, como vos bien decís, ¿no? La universidad es uno de esos grandes espacios donde se despliega, digamos, ¿no? esta cultura contestataria, esta cultura pluralista, que pone, digamos, que cuestiona, digamos, ese unanimismo que debía regir la sociedad americana. Lo que va a suceder en la universidad es lo siguiente, digamos, la universidad siempre había sido una universidad jesuita, desde su fundación. En 1767 son expulsados, creo que está diciendo bien, sí. Son expulsados los jesuitas y eso pasa a la órbita regia. A partir de ese momento, como vos bien decís, el claustro universitario va a ser el que va a tomar las riendas de la universidad. Claro. El claustro universitario estaba conformado por los catedráticos, es decir, los que enseñaban, que eran un puñadito de gente muy mal paga. Otro paralelismo con nuestros días, pero no vamos a hablar de eso, por lo menos en nuestros días, no aquí. Está conformado por los catedráticos. Está también conformado por lo que hoy llamaríamos el claustro docente, el claustro de graduados. Es decir, claro. Por eso se llamaba de doctores. En realidad participaba del claustro todos los que se habían recibido. Claro. ¿No? Y formaban parte de ese órgano colegiado que era el claustro. Y a su vez por algunos otros actores que tenían que ver con colegios que funcionaban en Charcas. Eran alrededor de unos 150 individuos. Y es el claustro el que va a empezar a tomar funciones de gobierno efectivas sobre la universidad. Dicho sea de paso, esto es muy importante decirlo, es el mismo modelo de la Universidad de Salamanca, no es que se inventó en Chuquisaca. Claro. Es decir, el modelo de la Universidad de Salamanca en gran medida tenía estas mismas normas de gobernabilidad, claro. Digamos, ¿no? Que la dotaban de una gran autonomía. La dotaban de una gran autonomía, que era una autonomía... Estoy usando una jerga, ¿no? De la reforma del 18, pero esa es la palabra. Esa, ¿no? Es la palabra, o sea, tenía una gran autonomía como corporación, pero es una autonomía que va a ser cuestionada, en el caso de Chuquisaca, sobre todo por la historia, porque había sido una universidad jesuita, va a ser cuestionada fuertemente por la Iglesia. La Iglesia considera que las universidades son órganos religiosos. Claro. Son órganos religiosos y que por lo tanto la educación debe estar regida por el arzobispo, en este caso. Exactamente, y por el cabildo eclesiástico. Y los abogados, los vecinos, consideran que la universidad no es un órgano religioso, sino que es un órgano secular, lo dicen con todas las letras, y que debe estar gobernado que tiene que estar gobernado por el claustro, ¿sí? Por sus propios integrantes, no por fuerzas externas. Ni por la corona, ni por la iglesia, sino por los propios miembros de la universidad. Uno de los motivos grandes de conflicto, como vos bien decís, es que dentro de las normas de la universidad, no solo de la Universidad de Chuquisaca, todos los años se elegía el rector. Claro. El rector es elegido todos los años, se establece una norma por la cual pueden ser elegidos solo un año. Una vez. Y en el caso de Chuquisaca, una de las cosas que hace Ignacio Flores, que es este personaje que mencionamos antes, que es un gran aliado del vecindario, es establecer una norma, que es una norma ad hoc, que la establecen ellos, y es que tiene que ser una vez un eclesiástico, una vez un secular. Claro. Una vez un eclesiástico, una vez un secular, en el ejercicio del rectorado. Hasta rotación de los poderes. Exactamente, rotación de los poderes. ¿Por qué? Porque hasta 1782 habían sido todos eclesiásticos los rectores. Claro. Entonces, él establece esa norma. Y cuando se empiezan a elegir rectores seculares, bueno, se generan unos conflictos terribles con la jerarquía eclesiástica. Y a su vez, esos conflictos, no vamos a entrar ahora, pues no nos da el tiempo,
esos conflictos están íntimamente vinculados con el resto de los conflictos que se dan en la ciudad. Es decir, no hay paredes, no hay muros entre la universidad, lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el ayuntamiento, lo que pasa en la audiencia. Es todo parte de un proceso político integrado, pero que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Y periodizaciones. Y este último comentario me permite, para ir cerrando, lamentablemente hay que cerrarla a esta hermosa conversación, el papel que efectivamente sin muros van a tener esos doctores de la universidad en el conflicto final que cierra tu libro, que es el de 1809, y ahí me gustaría que en este último comentario cerraras no solo sobre el papel de la universidad y en qué consiste ese conflicto, sino básicamente cómo a la luz de ese conflicto podrías presentar la tesis central de tu libro en relación a cómo interpretás los procesos revolucionarios respecto de este pasado que lo precede y que muy bien vos iluminás en tu libro. Sí, ahora para hacer eso te voy a pedir a vos que nos cuentes muy resumidamente un hecho fundamental que pasa. Como todos sabemos, en 1808 se produce a nivel imperial, a nivel atlántico, una enorme crisis de la monarquía española, ¿no? Sí. Es decir, lo que va a suceder es que las tropas napoleónicas invaden España, deponen a los reyes españoles, y esto genera, digamos, una vacancia regia que tiene repercusiones en toda América, por supuesto incluyendo, como todos sabemos, aquí en Buenos Aires, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto también tiene repercusiones en Charcas muy fuertes. En realidad en Charcas, en Chuquisaca, tiene muchas repercusiones, muchas más de lo que yo entendía hasta entonces, las invasiones inglesas. Claro. Porque las invasiones Eso también me sorprendió leer en tu libro. Exactamente, porque las invasiones inglesas, al vaciar de poder a los virreyes de Buenos Aires, genera también un vacío de poder en Chuquisaca, porque los virreyes eran la máxima autoridad, ¿no? Claro. Es decir, cuando sube Liniers, Liniers es designado, recordémoslo, por los vecinos de Buenos Aires y luego legitimado en la península, esto genera una repercusión terrible en una ciudad que ya venía viviendo un nivel de conflictividad enorme. Es decir, el cabildo de Chuquisaca se abraza de esa idea y dice, bueno, si esto pudieron hacerlo, nosotros también. Y todos eran muy conscientes de lo que estaba pasando. Sí, ¿no? claro. Ahora, la universidad entra aquí con un papel muy interesante por algo que sí te voy a pedir a vos que nos cuentes, que es el proyecto de Carlota Joaquina de Portugal. ¿Por qué no nos contás un poquitito? Porque vos conocés mucho más que yo sobre esto. Muy brevemente. Muy brevemente. Y yo después te digo qué es lo que hace la universidad frente a eso. Claro, Carlota Joaquina de Borbones era la hermana del rey que acababa de renunciar en España a la corona, la hermana de Fernando VII, que se encuentra en Río de Janeiro desde hace muy poquitos meses porque han huido de las fuerzas de Napoleón. Exacto. Es la esposa del príncipe regente de Portugal. Porque la corona portuguesa logra establecerse en Brasil, a diferencia de la corona española, que son arrestados. Cambia de sede. Entonces, cuando toman conocimiento en Brasil de los acontecimientos que ocurren en España, rápidamente Carlota Joaquina va a reclamar establecer una regencia encarnada por ella a nivel americano por ser la representante del linaje más cercana a la familia real cautiva. En ese contexto lanza unos manifiestos y cuando esos manifiestos comienzan a circular por América, cuando llegan precisamente a Chuquisaca, arman un revuelo enorme. Ahí te doy la palabra. Y arman un revuelo enorme porque, ¿qué pasa? Esos manifiestos, como vos lo explicás en tu maravilloso libro, cuyo título es Candidata a la Corona. Candidata a la Corona. Esos manifiestos que van llegando de la corte de Braganza en Río de Janeiro son distribuidos, autorizados por el virrey Liniers para circular en el ámbito del Río de la Plata. Son traídos en mano por el representante de la Junta de Sevilla, que era un general arequipeño llamado Goyeneche, y son leídos y recepcionados en la ciudad de Chuquisaca, ¿verdad? Por la audiencia, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer la universidad es algo inaudito, que es llamar a un claustro extraordinario, es una reunión extraordinaria del claustro. Una asamblea, digamos, y no tienen mejor idea que decir no solo que las aspiraciones de Carlota eran completamente ilegítimas, cosa en la cual todos estaban de acuerdo. Todos.
porque claramente se veía que no era un problema dinástico, sino que era un problema de competencia imperial. Tal Es decir, cual. no eran los derechos dinásticos de la hermana de Fernando VII, sino era la princesa de Portugal, Tal que cual. bajo ningún punto de vista iban a permitir que se hiciera cargo del imperio español en América. Pero de eso estaban todos de acuerdo. Pero lo que ellos dicen, lo que dice el claustro universitario, y lo pone en lo que se llama en la historia boliviana la famosa Acta de los Acta Doctores. de los Doctores. La Acta de los Doctores. Lo que ellos dicen es que el haber permitido circular esos pliegos es un acto de alta traición a la corona. ¿Quiénes eran los traidores? El virrey Liniers, el intendente de Charcas, que era el archienemigo de los vecinos, que era un intendente llamado García Pizarro, el arzobispo, ¿no? Un hombre que se llama Mojó, ambos peninsulares, y Goyeneche, el representante de la Junta. Es decir, las máximas autoridades civiles y eclesiásticas son acusadas directamente por el claustro universitario de alta traición a la corona, ¿verdad? Esto, por supuesto, genera un revuelto enorme, una gran, digamos, tiene un impacto enorme. El acta se obliga a la universidad a lo que se llama testar el acta, es decir, a eliminarla de sus archivos, etcétera, etcétera. Y este es uno de los desencadenantes, digamos, de lo que va a ser la gran rebelión, la gran revuelta de la ciudad de Chuquisaca contra las autoridades constituidas, que se genera el 25 de mayo de 1809, es decir, justo un año antes de la Revolución de Mayo, donde se alza la población de Chuquisaca, arrestan al intendente, desconocen al virrey, obligan al arzobispo a dejar la ciudad, nombran nuevos mandos militares. Tal cual. Es decir, es el primer conato de rebelión contra las autoridades constituidas en el Alto Perú. El primer juntismo, ¿no?, que conocemos, ¿no?, en nuestra historiografía del Alto Perú. Y que va, ahora, en ese contexto, y ya con esto vamos cerrando, ese episodio con el cual vos cerrás el libro, al mismo tiempo tiene un sentido, este cierre, en el plano interpretativo sobre un tema que vos no abordás, pero que lo dejás picando, diríamos hoy, ¿no?, que es el de las revoluciones. Es decir, ¿cuál sería esa tesis central desde el punto de vista historiográfico, Sergio? Mira, yo te diría, para resumirlo, es que a mí lo que me importa, digamos, en este libro es trazar lo que podríamos llamar los orígenes de las revoluciones de la independencia, ¿no? No las revoluciones de la independencia en sí mismo. Y yo creo que el planteo central del libro es que la caída, el colapso, digamos, del gobierno español en Chuquisaca, pero por supuesto es extendible a otras partes del imperio, no tiene necesariamente que ver con la conformación, la lenta conformación de una comunidad nacional, de una identidad nacional que se alza exigiendo los derechos de autogobierno, de soberanía, etcétera, etcétera. Yo no veo eso. Uh-huh. Incluso te digo más, no es evidente que los anhelos independentistas hubieran sido mayoritarios en 1809. Uno de los actores de esa rebelión es Bernardo de Monteagudo, que retrospectivamente dice, sí, nosotros queríamos independizarnos, pero claramente Bernardo de Monteagudo era uno de los dirigentes más radicales, digamos, de ese movimiento. Había muchos otros que se sumaron a esa rebelión, posiblemente sin esas ideas de independencia, de emancipación. Pero lo que sí se va a producir es un colapso de las formas legítimas de gobierno, claro, digamos. Es decir, de las rutinas de mando y obediencia entre los órganos de gobierno y de los órganos de gobierno con la sociedad. Es decir, yo creo que antes de una crisis del gobierno español que va a llevar eventualmente a la conformación, luego de un proceso muy largo, muy complejo, de los estados nacionales, antes de la crisis de gobierno hay una crisis de gobernabilidad, claro, que son cosas distintas. Es decir, la imposibilidad de la corona española de seguir gestionando los territorios americanos, ¿no?, en los términos que ellos necesitaban hacerlo. Y eso no empieza en 1808, eso por lo menos empieza en la década de 1780 y tiene que ver con la gestación de esta cultura de disenso, de esta cultura de oposición contenciosa, etcétera, etcétera, con la ruptura de ese unanimismo, digamos, ¿no?, que existía en el régimen colonial y en toda la sociedad del antiguo régimen, ¿no? Es decir, con el poder del disenso, tal como se titula este libro que recomiendo calurosamente. Y bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Solo me resta agradecerte, Sergio, infinitamente por
prestarnos tu tiempo para este episodio de historiar. Y bueno, además de agradecerte y de recomendar el libro, les despedimos a todos y todas hasta la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar. Gracias, Sergio. No, muchas gracias a vos. Encantado de estar aquí. Muy bien, hasta pronto.